Bien, terminada la primera parte de la sesión de la tarde, en la que Dave y José nos han hablado sobre el marco teórico de PISA y TIMSS, vamos a iniciar la segunda parte. También estará dividida esta parte en dos ponencias, cada uno de ellos se responsabilizará de la mitad de cada una de ellas, contarán con un tiempo máximo aproximado de unos 35 minutos y al final de sus ponencias podremos hacer las preguntas que deseemos. Ahora nos van a intentar explicar cómo se construyen los ítems de matemáticas para estas pruebas que han presentado con anterioridad. Así que le paso la palabra a Dave para que pueda empezar. Start. Buenas tardes otra vez. Bueno, ahora me van a tener que soportar por segunda vez hoy. La segunda presentación está más relacionada con la tarea en sí de redactar ítems de evaluación, los de PISA en concreto. A veces tardamos hasta 5 días trabajando con gente de varios países. Entonces vamos a intentar exprimir esos 5 días en solo media tarde y el día de mañana. Voy a intentar darles algunas pistas porque es muy complejo escribir tareas de evaluación en evaluaciones internacionales como PISA y TIMSS, pero intentaré darles algunas notas, algunas advertencias también y bueno, hablarles de las dificultades sobre todo que nos enfrentamos a la hora de redactar los ítems. Aquí, bueno, tenemos de nuevo algo relacionado con las presentaciones de esta mañana, es decir, la complejidad y los procesos por los que pasa un ítem antes de aparecer en una evaluación como PISA o TIMSS. Aquí pueden ver que no es simplemente una persona que se sienta en un despacho en Melbourne, en Australia, y se pone a escribir algo y se lo envía a otro compañero que lo recibe 6 meses después. No, se tardan 2 o 3 años hasta que esos pensamientos se convierten realmente en una evaluación. Y estos son algunos de los pasos que se dan en la evaluación internacional. Por ejemplo, el marco es crucial, como dijimos antes. No se pueden escribir ítems si no se conoce bien el marco previamente. Para tener un currículum en la educación necesitamos un currículum y en PISA o en TIMSS necesitamos un marco. Después formamos a las personas que van a escribir los ítems. Creo que fue en 2009 cuando fui a Offenbach en Alemania y me reuní con los representantes de todos los demás países del mundo. Estuvimos durante 2 días intentando llevar a cabo esta formación acerca de cómo redactar ítems. Además, los ítems se escriben en equipo, se trabaja con colegas, no individualmente para escribir los ítems. En ACER tenemos algo que llamamos un panel o una mesa redonda. En inglés, por ejemplo, cuando nos damos un golpe con el coche, tenemos una expresión que se refiere a cómo arreglarlo uno mismo dándole martillazos por todos los lados y esto es parecido, es decir, entre varios intentamos dar una forma a algo. A lo que me refiero es a que tenemos que no ser posesivos y compartir nuestros
nuestros conocimientos y también ser capaces de aceptar la crítica de otros para reescribir una y otra vez los ítems. Bien, en el siguiente paso los ítems se revisan, se hacen pruebas con los alumnos, les pedimos que nos digan cómo resolvieron los problemas, si ha habido algún malentendido, y así obtenemos su opinión acerca de cómo ha ido la evaluación. Y en este proceso pues averiguamos cuáles son los problemas, si hay ambigüedades, si hay cosas que se deben mejorar, etcétera. Después de hacer estas pruebas pilotos se pasa a las clases. Hacen las pruebas y podemos analizar los resultados a escala más grande. Al mismo tiempo, cada país tiene la oportunidad de hacer comentarios sobre los ítems. Los ítems se envían a todos los países, se hace una votación mediante un sistema de puntuación y el resultado es un informe de cientos de páginas que nosotros en ACER leemos y así podemos averiguar cuáles de los ítems han sido considerados mejores o más adecuados para chicos de 15 años, si encajan o no en los currículums, etcétera. Es el feedback que recibimos antes de dar un paso más. El siguiente paso es el de la traducción. Todos se crean en inglés y en francés. Los países pueden elegir qué fuente, qué idioma eligen para traducir. Yo, por supuesto, escribo en el inglés. Y en este proceso de traducción también se revisan los ítems. Después, al cabo de unos 18 meses o así, los ítems llegan al país en cuestión y se hace una prueba completa con los representantes y una muestra representativa. Y después tenemos análisis psicométricos muy detallados y sabemos qué preguntas fueron bien o no fueron bien, si algunas tenían demasiado peso de género, por ejemplo, o cultural, etcétera. Y finalmente se eligen los que son fiables y los que son equitativos. Incluso yo, hasta que no me puse a trabajar con esto, no era consciente del proceso tan complejo que hay detrás de una evaluación. Es un proceso complejísimo, como digo, con muchos mecanismos de control de calidad y todas las evaluaciones internacionales son iguales en este sentido. Y por eso resulta muy difícil formarles en un día y medio, pero haremos lo posible. Para recapitular un poco de las cosas que hemos hablado hoy, a la hora de redactar el marco de PISA hay que tener en cuenta el dominio, la descripción de las variables y también el diseño que nos sirve para el desarrollo de las pruebas. Al final del proceso de escritura de los ítems tenemos un equilibrio de criterios. Mi responsabilidad, por ejemplo, es tener una división equitativa como esta. Por ejemplo, en Alemania, uno de los equipos tuve que decirles: no podéis centraros solamente en ítems que están relacionados con el mundo laboral y que no tienen nada que ver con el mundo social, porque en eso estamos por detrás y hay que equilibrar todos los aspectos. Entonces, bueno, esa es parte de mi trabajo. Al principio la gente escribe un poco de todo, hay bastante libertad, pero a medida que nos vamos aproximando al final hay que controlar lo que escriben los responsables de los ítems para que exista este equilibrio. Y esto ocurre constantemente a lo largo del proceso hasta que se seleccionan los ítems finales que completarán los alumnos cuando hagan la evaluación.